El método de trabajo sería el siguiente. Seleccionamos con el control los dos elementos, Constraint, y hacemos clic donde queramos. Después con un doble clic podemos editarlo. Podemos decirle en qué sector angular va a estar, incluso darle más opciones. Aquí nos dice pues el estatus y el tipo de componente al que están relacionados, etcétera. Pero lo que nos interesa en este caso es el valor. De esta forma, pues decir, si queremos que esté a 45 grados, solo tenemos que indicarlo y hacer un intro. Y esto ya siempre va a estar a 45 grados con respecto a la horizontal. Aquí nos faltaría, por ejemplo, pues darle un radio. Eso ya es inmediato. Si queremos que sea de un radio de 65, pues lo indicamos e intro. Aquí si nos fijamos, pues tenemos una pérdida de tangencia. Si queremos que siga siendo tangente, aunque con distintos radios, tendremos que seleccionar estos dos elementos con el control en una zona cercana al punto de intersección e indicar que sean tangentes. Después de que sean tangentes, podemos indicarle que sea del radio que tenga que ser. Por ejemplo, 50. Y aquí existe otro punto con pérdida de tangencia. Podría no tener por qué ser tangente. De hecho, en este caso, podríamos indicar que esto tuviera un determinado ángulo también. Por ejemplo, de 12,5 grados. Si nos fijamos, esto está prácticamente definido, si bien todavía no está del todo. Vemos que tiene que, al estar de color blanco y que se pueda mover, eso significa que no está definido. Faltan todavía elementos por definir. Podemos intentar terminar de definirlo, por ejemplo, seleccionando este punto y la H, Constraint, e indicarle una determinada altura. Por ejemplo, que esté a 30. Ya esto se va a mover un poquito menos. Indicar, por ejemplo, que la longitud de esta línea, ya no solo longitud real, así en verdadera magnitud, sino por ejemplo en una medida horizontal, que fuese por ejemplo de 45 milímetros. Y finalmente vemos que ya está prácticamente definido. Podríamos decirle que este punto sea coincidente con el origen. Con el botón derecho tendremos que aplicarle esa coincidencia. Si nos fijamos, ya se encuentra el sketch de color verde. Si perdiera cualquiera de estas dimensiones, estaría de color blanco. No en su totalidad, pero sí de color blanco en alguna parte. Para analizar cómo se encuentra definido o no este sketch, tenemos esta utilidad, que es el Sketch Solving Status. Si lo aplicamos, nos va a decir que efectivamente se encuentra under constraint. Si aplicamos esta característica, que es la del Sketch Analysis, nos va a decir qué elementos se encuentran por debajo de la restricción completamente definida, under constrained. Si lo ordenamos por status, nos va a seleccionar todos esos elementos, además se van a resaltar aquí. Si no vemos alguno de ellos, por ejemplo si fuese un punto, con el botón derecho podemos hacer un zoom, reframe on, y nos va a indicar el punto exacto.